como ser inserciones de registros y además de esas inserciones de registros, vimos cómo eliminarlos. Entonces, esto fue lo último que nosotros hicimos, que a eso yo se lo subí al campo virtual. Aquí hay atributos o registros que ingresamos y hay comandos que no nos funcionaron. Entonces ahora, uno de los que no nos funcionó fue solo el delete, porque unas configuraciones de seguridad. Pero vamos a ir viendo esos elementos de cómo irlos cambiando para que nosotros podamos tener en cuenta todos estos elementos cuando estemos trabajando con nuestras bases de datos y estemos trabajando con este lenguaje SQL a nivel de la modificación de los datos, que estos jóvenes que estamos haciendo de delete, insert y lo que falta del delete se refiere a DML o lenguaje de manipulación de datos. Antes de continuar, quisiera saber si ustedes tienen alguna consulta, algo que no esté claro hasta el momento, jóvenes. Ok, entonces vean, de momento nosotros tenemos en la tabla autores, vamos a ver acá, vamos a seleccionar la base de datos con la que vamos a trabajar y vamos a ver que tenemos estos datos. Se recuerdan que esos fueron los datos que nosotros ingresamos la semana pasada, lo que nosotros estuvimos trabajando. Entonces acá en este caso, jóvenes, vimos unos elementos adicionales. Vimos cómo insertar datos en esa tabla, que esta tabla no tiene ninguna llave foránea. Luego vimos en la tabla escribe, vimos cómo insertar cuando no teníamos las llaves foráneas, pero luego creamos nosotros esas llaves foráneas. Entonces vimos esas limitantes de al no tener la llave foránea, este registro se podía insertar porque solamente teníamos la llave foránea que correspondía al ID del autor, pero no al código del libro o ISBN, que es este código que tenemos acá. Entonces, si nosotros intentamos ejecutar, vean, este insert, me lanza un error y me dice que no se puede agregar o actualizar un registro hijo o una foreign key porque no se encontró esa llave primaria a la que hace referencia. Entonces vemos ahí cómo el gestor nos ayuda a poder evitar estas incoherencias en nuestra base de datos, que en este caso sería vulnerar la integridad referencial que nosotros tenemos a nivel de nuestra base de datos. Luego vimos cómo eliminar registros. Por ejemplo, si nosotros eliminamos un registro de la tabla autores, vimos cómo hacerlo de esta manera, con un delete en el que nosotros colocamos un where y en ese where colocamos la condición que nosotros queremos que cumplan esos registros que queremos eliminar. Les intenté mostrar en esta parte esto, pero vean que si yo lo ejecuto solo vamos a ver, solo esto me lanza un error, porque vean que me dice que hay un modo seguro, que esa era la parte de lo que les decía yo, que si nosotros no colocamos el where, nos va a eliminar todos los registros. Entonces acá es donde quiero que veamos esa parte. Si nosotros seguimos consultando la tabla autores, vean que siempre sigo teniendo todos los datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden y recalco algo que ya he mencionado, que depende del gestor en el que estemos trabajando, puede hacer que tenga habilitadas ciertas configuraciones o en versiones más nuevas hagan un cambio y tengamos que deshabilitar alguna opción, como es el caso de esta versión de MySQL al trabajar con esta herramienta que me evita que yo cometa estos errores de solo ejecutar un delete o un update sin una cláusula where.
o sea, sin decir qué registros quiero eliminar. Esto es para evitar que yo elimine todos los datos de una tabla. Entonces aquí, en este caso, ¿qué tendría yo que hacer, jóvenes, para modificar esos elementos? Es decir, para que yo pueda ejecutar ese delete sin ese where. Bueno, acá en archivo, donde está la barra de herramientas, ustedes se van a ir a la opción editar y luego donde dice preferencias. Luego van a seleccionar donde dice editor de SQL y en la parte final hay una opción que dice modo seguro o actualizaciones seguras, que lo que hace es rechazar updates y deletes sin restricciones. Y en este caso es eso, que nosotros no tenemos esa cláusula where. Entonces lo seleccionamos, damos OK y ahora nos volvemos a conectar a la base de datos dándole clic acá a este botón donde dice reconectar a DBMS. Me vuelvo a conectar y ahora si la configuración se actualizó, yo puedo ejecutar este delete sin el where. Vean, si yo lo intento ejecutar, antes de ejecutarlo, siempre muestro la tabla autores. Vean que aquí tengo esos 3 registros. Ahora intento ejecutar ese delete sin el where, o sea, solo lo que tengo subrayado. Lo ejecuto y vean que ahora sí me permite. Y me dice que se eliminaron 3 registros. Veamos otra vez la tabla autores y vean que ahora ya no tengo datos. Entonces ven, ahí es donde les decía la semana pasada que por esa razón a veces ustedes ven esas bromas y esos memes que dicen es que ejecutar el delete sin el where. Y es por eso, porque si nosotros hacemos o si ejecutamos ese comando sin ese where, eliminamos todos los registros de la tabla. Y cuando eliminamos todos los registros de esa tabla, si esa tabla no tiene llaves foráneas, no va a haber ninguna restricción que nos impida que el error que cometimos no se lleve a cabo, como en este caso. Entonces es ahí donde tendríamos nosotros pérdida de información o pérdida de datos. Vamos a ver. Sí, Gadiel, hay una forma y para estos elementos que usted comenta, eso se aborda en base de datos 2 y esto tiene que ver con transacciones y las transacciones van relacionadas con saber si se ejecutaron todas las instrucciones de forma exitosa o no. ¿Y qué pasa cuando hay un error? Entonces, cuando hay un error, nosotros hacemos un rollback. ¿Qué rollback es? Deshacer los cambios. Y cuando sabemos que todo se ejecutó de forma exitosa, hacemos un commit. Y ese commit es aprobar de forma definitiva los cambios a nivel de la base de datos. Entonces, esos temas se entran más detalles en base 2, donde ya empezamos a ver elementos de manejo de excepciones, manejo de errores, para determinar si pasa algún error, entonces deshagamos los cambios para que garanticemos que la base de datos siempre quede en un estado consistente. Y eso, como le decía Gadiel, ya son temas más específicos de base de datos 2, que ahí se ven esos temas a mayor detalle con manejo de excepciones y pues ver esos temas de commit y rollback. De momento es importante que lo sepan, que se pueden deshacer o se pueden aprobar los cambios. Y relacionado a su pregunta, algo muy importante es que en este caso, este gestor con esta herramienta que estamos trabajando, tiene una opción que está habilitada por defecto que se llama autocommit. Y autocommit quiere decir que se aprueban de forma automática todos estos comandos. Todos los comandos que modifican los registros de mi base de datos, como ser insert, update o delete, generan un commit de manera implícita, pero a través del gestor, o sea, a través de esta herramienta. No es que esto es así. O sea, esta herramienta lo genera de forma implícita porque está así configurada. Pero en otros gestores nosotros tenemos que hacer ese commit, o sea, aprobar esos cambios.
Y por esa razón nosotros no lo estamos haciendo, porque en las configuraciones está habilitado ese commit de forma automática. Nosotros lo podríamos deshabilitar, sí, lo podríamos deshabilitar y también lo podríamos volver a habilitar y hacer el commit nosotros de forma manual. ¿Preguntas, jóvenes, adicionales? O no sé, Gadiel, si quedó claro ahí su consulta o quedó todavía con alguna duda. Vamos a ver, Luis, que si he eliminado, sí, Luis, me ha pasado. Me ha pasado de que uno elimina a veces, o sea, tal vez uno no analizó bien algo, una consulta o un delete, y sí se pueden eliminar datos de forma errónea. Y en ese caso, Luis, igual como le comenté a Gadiel, en base 2 ustedes van a ver temas que tienen que ver con triggers también. Y triggers es, en resumidas cuentas, un disparador de forma automática. Cuando menciono las palabras disparador de forma automática, estoy diciendo que se ejecuta de manera automática. ¿A través de qué? A través de la ejecución de alguno de los comandos insert, delete o update. Entonces ahí nosotros podemos crear una bitácora, así como los logs. Los logs es un archivo que me maneja errores que van pasando en las aplicaciones o en cualquier gestor de base de datos. Entonces en esos logs yo los puedo revisar para poder verificar qué fue lo que pasó y corregir el error. Entonces en este caso, esos archivos de bitácoras yo los puedo crear o utilizar a nivel de base de datos, a nivel de una tabla, y puedo crear tablas de bitácoras. ¿Tablas de bitácoras para qué? Para poder tener, cada vez que hago un cambio a nivel de la base de datos, a nivel de un registro, yo guardo cuál fue el cambio que se realizó, y si yo elimino algún dato por error, tengo esa tabla de bitácoras o de logs que me sirve para recuperar esa información que yo eliminé de forma accidental. Esa es una alternativa, Luis. La otra alternativa es con configurar elementos de alta disponibilidad, que elementos de alta disponibilidad es tener dos bases de datos en distintos servidores ubicados en lugares distintos, podría ser, y que al insertar datos en una tabla, automáticamente esos datos se ven reflejadas en la otra base de datos. Entonces así yo tengo un backup, un respaldo, pero que yo no lo hago de forma manual, sino que se hace de forma automática. Esos son elementos que podemos utilizar para poder evitar cuando eliminamos archivos o cuando eliminamos dicho registros de forma accidental, poderlos recuperar. Vamos a ver. Dylan, ok, rollback, sí, correcto. Ok, aquí Kenneth, lo que pasaría si yo la ejecuto toda, esta línea de acá, es que si se fija, lo voy a probar a ejecutar. Lo único que me dice es que no hay registros afectados. Y eso quiere decir que no encontró ese delete, no encontró registros que cumplan esta condición, donde la ID del autor sea 0 o 3. Y cuando no encuentra esas coincidencias, el comando se ejecuta siempre de forma exitosa, pero me dice que no se modificaron ningún registro. Y vea que anteriormente cuando ejecuté el delete, sin el where me dijo que se afectaron 3 registros. Esa sería la única diferencia, Kenneth, en ese comando. Cuando no modifica ningún registro o cuando no eliminamos ningún registro, me dice que no se modificaron registros o que 0 registros fueron afectados. Eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Lo importante aquí es que el comando esté bien escrito. Si está bien escrito, él lo va a ejecutar, y si hay coincidencias, va a borrar registros. Si no, no borra ninguno.
Perfecto, jóvenes. Entonces, sí, justo Dylan es lo que yo le decía a Gadiel, que están esos elementos, commit y rollback. Son dos, y aquí lo voy a escribir. Commit es un comando y rollback es el otro comando. Commit es aprobar los cambios. Aprobar los cambios en la base de datos. Y con aprobar cambios me refiero a que esos cambios se van a ver reflejados para todos los usuarios. Y con eso estoy diciendo que los registros que yo inserté, que yo modifiqué, que yo eliminé, se guardan en el disco duro donde está el gestor de base de datos, o se modifican o se eliminan. Eso se refiere al commit. Y el rollback se refiere a si yo cambié algún registro, si yo eliminé algún registro, si yo inserté algún registro, pero la transacción no se ejecutó en su totalidad, entonces deshagamos los cambios. ¿Por qué razón? Porque no puede haber inconsistencia en mi base de datos. Ustedes tienen que grabarse algo en la mente, jóvenes, cuando están trabajando con base de datos. Una base de datos tiene que estar siempre en un estado consistente. Si no hay consistencia, nuestra base de datos está mala. ¿Mala en qué sentido? En que tenemos información incorrecta, y el tener información incorrecta nos puede ocasionar problemas en nuestra empresa. Y si nosotros estamos trabajando y somos los administradores de esa base de datos, nos van a decir que qué pasó, y nosotros somos los culpables de esas inconsistencias, porque tenemos que garantizar que eso no suceda. Y les coloco un ejemplo, o les menciono un ejemplo. En una transferencia bancaria, algo sencillo, una transferencia bancaria entre una cuenta a otra, y están involucrados los pasos siguientes. Primero, yo tengo que indicar una cuenta de origen, una cuenta destino y un monto a depositar o a transferir a esa cuenta destino. Una vez que yo indico eso, se tiene que verificar que en la cuenta origen haya saldo disponible. Si hay saldo disponible, debo de retirar, es decir, hacer una resta del saldo total, restarle lo que quiero transferir. Luego debo de verificar que la cuenta destino exista. Si existe, debo de depositar. Si no existe, entonces debo de finalizar la transacción. Luego, si la cuenta existe, en la cuenta destino yo debo de actualizar el saldo. Y con actualizar al saldo me refiero a que voy a sumar al saldo actual, le voy a sumar la transferencia, o sea, el valor de la transferencia. Y si todo eso se ejecuta de forma exitosa, yo hago un commit, apruebo todos esos cambios, es decir, toda la transacción, todo eso que les acabo de comentar, todos esos pasos es una transacción. Una transacción es un conjunto de instrucciones que nosotros realizamos en la base de datos. Y cuando se ejecuta todo de forma exitosa, yo lo apruebo, esos cambios. Pero si por alguna razón, digamos que falló al momento de hacer el depósito, por cualquier motivo, yo no puedo dejar en un estado inconsistente la base de datos. ¿En qué sentido? No pude hacer el depósito, pero sí se lo retiré a la otra persona. Entonces no puedo dejar ese dinero en el aire, que no le pertenezca a nadie. Entonces, ¿qué hago? Hago un rollback, deshago todos esos cambios. Y cuando hay esos errores que dejo algo en el aire, es donde hay que generar esos tickets o ir a atención al cliente y decir, mira, me pasó esto, y ellos verifican y de forma manual hacen ese rollback. Puede pasar, sí, puede pasar, pero tenemos que tener mecanismos para revertir eso, para saber qué fue lo que pasó y revertir ese retiro que le hicimos porque el depósito al final no se pudo realizar. Entonces hay que tener en cuenta eso, y por eso es muy importante commit, rollback y transacciones, que como les decía, estos son temas de base de datos 2, pero sí es importante que más o menos los vayan manejando. ¿Preguntas adicionales, jóvenes? Perfecto, entonces continuemos. ¿Qué otro elemento, jóvenes, les quiero mostrar acá? Y es el siguiente. Voy a volver a
insertar estos datos en la tabla autores porque necesito datos para mostrar lo siguiente. Entonces vean, aquí tengo esos registros ahora en esa tabla, en la tabla autores. Entonces ahora, jóvenes, el siguiente comando es este comando, el comando truncate. Truncate es similar al delete. ¿Cuáles son las diferencias de un truncate con un delete? Bueno, un delete, jóvenes, si yo tengo esto, que fue lo que ejecutamos hace poco, este delete, si yo lo ejecuto en este momento, se va a ejecutar 2 veces de forma automática, o sea, o que nosotros no lo vemos, o sea, es transparente al usuario, pero en realidad eso es lo que está haciendo el gestor, ejecutando un delete, algo similar a esto. Algo similar a esto en la primera parte y en la segunda parte, o sea, la segunda vez que se ejecuta, hace algo similar a esto. Entonces, eso lo va a hacer por cada registro que hay en esa tabla que yo quiero eliminar. Entonces es más tardado porque si hay 1000 registros, voy a ejecutar 1000 delete. O sea, el gestor lo hace internamente, lo hace por nosotros. Por eso les digo que es transparente. Eso pasa cuando yo tengo un delete de esa forma, sin un where. Entonces es, en teoría, más tardado porque hace varios delete o ejecuta varios delete. Y el truncate elimina todos los registros de una tabla, con la diferencia que los elimina todos de una sola vez. No va eliminando registro por registro. Y además de eso, el truncate no me genera la posibilidad de ejecutar el rollback. Un delete sí me genera a nivel de base de datos una especie de configuraciones temporales en las que el gestor sabe que se hicieron cambios y yo puedo realizar un rollback, es decir, deshacer esos cambios. Si yo me equivoqué, automáticamente se deshacen esos cambios. Pero un truncate no me genera ese rollback. Entonces, si yo ejecuto un truncate, debo de tener en cuenta que no voy a poder ejecutar un rollback si me equivoqué, perdón. Entonces vean, la tabla autores tiene esos datos. Ejecutemos un truncate. Vamos a ver. Me dice que no se puede. Vamos a ver por qué hace una referencia. Vamos a ver, acá ejecutó, lo más seguro, ahí está. Vamos a ver aquí qué está pasando. Escribe. Vean, aquí no tengo nada, pero ¿qué está pasando? Vamos a ver. Ok, lo que me está alguna configuración lo estamos teniendo que me está afectando esto. Estos jóvenes es lo que les decía, a veces trabajar con un gestor o con otro, cuando trabajamos con algunas herramientas, nos pasan ese tipo de cosas y lo que toca es ver qué configuración no he habilitado o por defecto ellos lo restringieron para evitar. Pero lo importante acá de ese truncate es que hace esos elementos o elimina. Entonces, para efectos de ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar acá estas constraints que yo tengo, que sería este de la tabla escribe, que hace referencia a la tabla autores. Voy a eliminar ese constraint. Vean, ya lo eliminé y yo ahora podría ejecutar ese truncate. Vean, ahora sí lo ejecuté. Entonces, aquí en este caso, lo que yo ahora reviso es esto. Vean que la tabla autores ahora ya no tiene estos elementos, o sea, ya no tiene esos registros. Entonces ven que el truncate siempre me eliminó los registros, pero la diferencia es eso. Elimina todo de una sola vez y no me genera un rollback. Ahora, otro elemento acá muy importante, jóvenes. Voy a volver a agregar
esta restricción que nosotros acabamos de eliminar. Ahí está. ¿Qué sucede? Como les decía, como hay unas, o sea, aquí tenemos una integridad referencial y esas configuraciones es que evitan que yo llegue a vulnerar esa integridad referencial. Entonces acá hay una, en SQL, en MySQL, hay una opción, jóvenes, que me permite em, vulnerar todas esas integridades referenciales, es decir, deshabilita todas las foreign keys que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo me voy a la tabla escribe, aquí en el alter table, ven que acá tengo una foreign key aquí entre escribe y autores. Entonces, yo tengo esa llave foránea, pero en ese caso está activa, o sea, es una llave foránea que siempre está activa, pero hay posibilidades o hay comandos que me pueden evitar que esto se verifique. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que el truncate y el delete verifican esos elementos. O sea, si hay llaves foráneas, yo no puedo eliminar algo, entonces tendría yo que deshabilitarlo. Obviamente, no me conviene deshabilitarlos porque entonces estoy dejando en un estado inconsistente mi base de datos. Por esas razones es que evitan, o sea, los gestores y las herramientas que utilizamos evitan que nosotros lleguemos a eso. Son ejemplos que ustedes están viendo que pueden pasar, pero podemos deshabilitarlos, o sea, podemos vulnerarlos nosotros como administradores. Por esa razón, nosotros somos los administradores de esa base de datos y podemos ver de qué manera nosotros hacemos esos elementos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ok, perfecto. Entonces, ahora, jóvenes, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta algunos elementos. Uno de esos elementos para hacer eso que les decía yo a ustedes es que nosotros tenemos que deshabilitar algunas opciones. Entonces, jóvenes, ¿qué podemos hacer nosotros para deshabilitar esas opciones? Para nosotros poder ejecutar, digamos, ese truncate. Veamos. Aquí voy a volver a guardar estos registros. Ahora tengo, vean, la tabla autores. Aquí está, con los dos datos. Y voy a deshabilitar. El comando que nosotros vamos a utilizar es el siguiente: set foreign key checks. Esto lo que hace es decirle al gestor que verifique las llaves foráneas o que omita la verificación de las llaves foráneas. Por defecto, esto está habilitado en 1, es decir, que lo verifica, pero yo lo puedo deshabilitar asignándole un valor de 0. Entonces vamos aquí a hacer esa prueba. Vean que el comando se ejecutó de forma exitosa y ahora, si la configuración la almacenó, yo puedo ejecutar, vean el truncate. Vean que ahora no le importó verificar esas restricciones, o sea, deshabilitó las llaves foráneas. Para ventaja, en este momento, yo no tengo esto, no tengo estos verificaciones, o mejor dicho, en la tabla escribe no tengo registros. Vamos a hacer esa otra prueba, porque quiero que ustedes vayan viendo esas cosas. Vean, acá en autores ahorita no tenemos nada, pero vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Vamos aquí, voy a eliminar esta otra foreign key, que sería la de
escribe y la tabla libros para poder guardar un registro en la tabla escribe, ya que no tengo libros todavía. Entonces vamos a otra vez almacenar este registro, este otro. Vean, siempre tengo ahora los dos registros en la tabla autores. Y ahora voy a guardar este registro en la tabla escribe. Vean, ahí lo tengo. ¿Por qué lo pude guardar? Porque ahora este campo ya no es llave foránea. Entonces no hace referencia a la tabla libros, pero este sí hace referencia a la tabla autores. Entonces vean, vamos a ver. Acá si yo verifico en la tabla escribe, tengo un registro. Este registro o este campo está haciendo referencia a la tabla autores, a ese campo ID autor. Entonces vean, yo tengo deshabilitado el foreign key check, es decir, verificar que una llave foránea exista y que me evite eliminar algún registro. Si yo ahora ejecuto este comando, vean que el truncate siempre se puede realizar. ¿Qué pasó? Bueno, veamos. En la tabla autores yo no tengo nada, pero en la tabla escribe sí tengo un registro. Eso es inconsistencia de base de datos. ¿Por qué razón? Porque esta tabla es una tabla transaccional en donde estos dos campos son llaves foráneas. Y como son llaves foráneas, bueno, al menos en ese caso solo esta ahorita la tengo, pero los dos deberían de ser. Si yo deshabilito esa parte de llaves foráneas, puedo eliminar un registro que está al que nosotros estamos haciendo referencia, o puedo eliminar todos los registros y dejo la base de datos en un estado inconsistente. Entonces, son errores, jóvenes, que no pueden pasar. Por esa razón, el gestor tiene habilitados todas esas verificaciones para evitar que suceda eso, evitar que sucedan esos inconvenientes. Entonces, ahora borremos de la tabla escribe. ¿Podemos borrar? Sí, podríamos borrar, podríamos no dejarlo o hacer lo siguiente. Vean, si yo hago lo siguiente, tendría que habilitar los constraints, pero si lo habilito, acá en este caso, yo ahora tendría que insertar este registro, el registro 2 y otra vez el registro 1 para dejar la base de datos en un estado consistente. Entonces ahora si yo intento hacer un truncate, vean, ahora me lanza error porque ya volví a habilitar la revisión de llaves foráneas. Podemos hacer eso, podemos vulnerar esas verificaciones. Sí, sí se puede, no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa, jóvenes? Lo que les decía del commit y rollback. Como les decía, o sea, no se va a entrar a tanto detalle, pero sí es importante que ustedes lo conozcan, que lo podemos hacer y ustedes se lo van a encontrar en algunos scripts que tal vez yo les pueda pasar o que ustedes puedan encontrar en la web. Y en este caso, ese comando, en este caso es el autocommit. El autocommit es, jóvenes, por defecto está en 1 y quiere decir que de forma automática se hace el commit. Pero si yo coloco el autocommit a 0, quiere decir que no se va a hacer ese commit. Es decir, que yo lo tengo que hacer de forma explícita. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo hago un commit de forma explícita? Sencillo. Vamos aquí a eliminar estos registros. Vamos a borrar de la tabla escribe. Y ahora vamos a eliminar otra vez de la tabla autores. Entonces vamos a verificar que no tengamos nada. Vamos a ver, todavía no me los ha borrado. Ok. Vamos aquí a ejecutar el commit. Y ahora vean. Vamos a ver, todavía algo no me está borrando acá.
Borremos, dice 2 registros, se borraron. Vamos a ver. Ahora sí, ya los eliminé. Vean, entonces ahora, ¿qué está pasando? Como yo tengo desactivado este commit, vamos a ver si me lo desactivó. Si yo hago un rollback y ahora vuelvo a consultar la tabla autores, ven lo que pasó. Yo no he ejecutado los insert en ningún momento. No lo hice, pero hice un rollback. Hice un rollback después de haber hecho un delete. Y ahí es donde van las preguntas que hizo Gadiel, las otras preguntas que hizo Kenneth, las preguntas que hizo también en este caso Luis, de eliminar registros así por error. Ven que el delete me genera ese rollback, es decir, yo puedo ejecutar un rollback con un delete y mientras yo no haya hecho un commit, jóvenes, mientras yo no haya hecho ese commit, yo puedo hacer un rollback y un rollback deshace los cambios, o sea, si eliminé, vuelvo a los datos que eliminé, los retorno a esa tabla o a las tablas en las que haya eliminado. Y un commit, si yo elimino, aprueba esa eliminación. Yo no puedo ejecutar un rollback después de un commit. O ejecuto un commit o ejecuto un rollback, no los dos, o sea, tiene que ser uno de ellos. Entonces, ven, para eso sirve. Pero acá, este es algo pequeño, o sea, algo pequeño que nosotros involucramos esto en transacciones para hacer mucho más eficiente esto. Pero son elementos que hay que conocer. Vean, esto es importante, este set autocommit. En este caso está deshabilitado. Si yo lo quiero volver a habilitar, entonces tendría que colocarlo acá en 1 para que automáticamente el gestor ejecute por mí ese commit y yo no me preocupe cada vez que haga un insert tenga que colocar acá un commit. ¿Por qué? Porque el gestor lo está ejecutando por mí cada vez que él detecta que se hace un cambio a nivel de un registro. Cualquier cambio que se insertó, que se modificó o que se eliminó. Preguntas, jóvenes. Ok, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué resta? Resta, vamos a ver, de la tabla autores, yo voy a hacer lo siguiente. A este nombre, que sería María Ponce, lo voy a completar, lo voy a modificar. Entonces, para eso, jóvenes, hay un comando que es el comando update y la sintaxis es la siguiente. Digamos aquí, lo voy a colocar. En este caso es lo que tenemos. Voy a ejecutar eso, pero se los explico qué hace. Este es un comando que nosotros vamos a ejecutar para modificar registros que ya tenemos en nuestra base de datos. Update actualiza. Entonces colocamos la palabra update, luego la tabla en la cual queremos modificar y luego de la palabra set, nosotros vamos a colocar acá los campos que queremos modificar. Pude haber también hecho yo lo siguiente y lo voy a hacer para efectos de ejemplo. Entonces aquí tengo que la identidad de esta persona es esta de acá y le voy a modificar los últimos dos números o los últimos dos dígitos y le voy a colocar 0. Entonces acá yo puedo modificar esos campos y los campos que quiero modificar o cambiarles el valor, lo coloco, lo separo por una coma. Y luego en el where indico qué registros quiero modificar. Esos registros que cumplan esa condición, yo los voy a modificar. Modificarlos en el sentido que les quiero cambiar, en este caso, el nombre y la identidad, pero para garantizar que yo solo estoy cambiando por lo que estoy modificando en este momento, que estoy modificando tanto el nombre como la identidad,
yo tengo que garantizar que en esta consulta solo me modifique un registro. ¿Cómo garantizo eso, jóvenes? A través de la llave primaria. La llave primaria es única, no se repite. Entonces, por eso acá coloco where ID autor es igual que 1. ¿Lo pude haber hecho por el nombre María Ponce? Sí, lo pude haber hecho, pero lo que pasa es que si hay otra persona que se llama María Ponce también, que lo teníamos así, entonces, ¿qué va a pasar? Le voy a modificar a los dos registros ese nombre y esa identidad. Y eso al final tendría que, en mi base de datos, voy a tener datos inconsistentes. Entonces, hay que tener ese cuidado también cuando actualizamos. Garantizar que estamos actualizando solo los registros o el registro que nosotros necesitamos actualizar. Si yo lo ejecuto y si no me equivoqué, en cuanto a las condiciones de verificación, me va a modificar y vean, me dice un registro afectado. Entonces ahora veamos en la tabla autores. Vean, ahora ya tengo que el nombre ya no es María Ponce, sino que es María Ponce Aguirre y vean que la identidad cambió. Entonces de esa manera, jóvenes, yo puedo modificar esos elementos a través de un update. Y acá, lo mismo que en el delete, yo puedo hacer un i, hacer un or o hacer todas las verificaciones que yo quiera. Y puedo modificar todos los campos que yo quiera. ¿Podría modificar la llave primaria? Sí, podría cambiarla, pero tengo que tener cuidado que esa nueva llave primaria que yo estoy asignando no exista, porque si existe, me va a lanzar un error. Y vean, si yo hago aquí un update y lo hago de esta manera, yo podría hacer perfectamente esto. Sí, el comando es válido, pero acá me va a lanzar una advertencia. Me va a decir que estoy generando una llave primaria, perdón, ID de autor 2. Entonces yo aquí tendría que colocar, por ejemplo, 3. Y esto sí me lo va a permitir. Entonces vean, verifico a nivel de la tabla y vean que ahora María Ponce Aguirre tiene ID de autor 3. Y yo lo puedo volver a cambiar. Ahora la condición aquí va a ser 1, que el ID de autor va a ser 1, y la condición tendría que ser 3. Vean, actualizo, esto sí me lo permite, porque no estoy generando valores duplicados y vean, ahí ya tengo los datos como anteriormente los tenía. Se puede hacer, sí, es válido, siempre y cuando cumpla las normas o las reglas de una llave primaria, que no se vulnere esas reglas o esas restricciones que debe de cumplir o que no se tenemos que tenerlas presentes en una llave primaria. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, jóvenes. Claro que sí, Giovanni. Yo lo voy a subir esto, actualizado, para que ustedes lo vayan teniendo. Otra situación, jóvenes, que les quiero comentar, ya con esto finalizamos el contenido, pero todavía tengo que comentarles ciertas cosas. Uno es, en el campo virtual, les habilité un script que es acerca de una base de datos de ejemplo, que esa base de datos de ejemplo se llama Saquila. Entonces, descárguenlo y mañana vamos a trabajar con eso, vamos a ver cómo restaurarlo y vamos a entrar a otros temas de SQL. Eso como primer punto. Ahí están ya todos los comandos de creación de tablas y están todos los comandos para insertar datos o registros en cada una de las tablas. Ese como primer punto. Luego, jóvenes, como segundo punto, quiero que ustedes hagan lo siguiente. Y esto quiero que lo hagan para el día miércoles, para que tengan tiempo para poder trabajar. Yo a ustedes les proporcioné este script de la base de datos biblioteca. Todos tenemos lo mismo, tenemos los mismos campos, tenemos las mismas restricciones, por eso se los voy subiendo para que vayamos teniendo todos lo mismo. Y es este modelo. Y este modelo también yo se lo subí a ustedes. Entonces, ¿qué quiero que hagan?
quiero que cada uno de ustedes, cada uno, venga y cree insert para todas estas tablas. Quiero que al menos cada uno de ustedes guarde 10 registros en cada una de las tablas, al menos 10 registros. O sea, ustedes van a tener que hacer los insert para cada una de estas tablas. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta, jóvenes, que por ejemplo, a los números de empleado, a estos valores de acá, ustedes van a tener que asignarle un número, o sea, un número de empleado. Pero para evitar, porque si quiero probar lo que ustedes me manden, o sea, ese día miércoles yo voy a ver lo que ustedes me manden, voy a habilitar un enlace en el campus virtual y yo voy a ejecutarlo. Entonces, para evitar que haya valores duplicados aquí, ustedes van a tener que seguir una nomenclatura. Yo se las voy a proporcionar, o sea, les voy a subir en el campo virtual cuáles serán las restricciones o la nomenclatura que tienen que seguir con este código, tanto de lectores como empleados, de modo que cuando ejecute yo los comandos que cada quien me mande, no haya errores. Y con los libros y los ISBN, pues ahí pueden haber, porque va a depender de los libros o de los códigos que ustedes tomen en cuenta, pero lo que quiero es que vayan practicando ustedes a hacer esos insert en todas estas tablas y vamos a probar que todo funcione y si algo no funciona, saber por qué no está funcionando. Pero quiero que estos jóvenes lo hagan para el día miércoles y lo suban al campus virtual. Esto va a ser como parte de una parte de la tarea del segundo parcial. Esta parte va a tener un puntaje de 5 puntos. El miércoles, Giovanni, hasta las 12 de la noche. Les voy a dar para que ustedes lo puedan subir. O sea, para que ustedes lo suban y yo luego voy a probarlo esto a partir del día jueves. Entonces, son pocos registros, o sea, solo son 10 por cada tabla, pero sí tiene un puntaje y lo vamos a probar en la clase. Quiero que vayan practicando. Yo les voy a subir esos elementos. Eso es individual, Gadiel, esa tarea, pero pueden consultarse ustedes ayudarse para evitar, por ejemplo, generar valores duplicados, pero no importa, si se genera un valor duplicado, vamos a saber que es un valor que ya existe. Lo que quiero es que vayan practicando y ustedes vayan modificando esos elementos o llenando una base de datos que no tiene nada en este caso y vayan practicando. Entonces yo les voy a subir esos elementos, esas restricciones de los códigos. Lo demás con los nombres, traten de que sean nombres reales. Ustedes investiguen o pueden descargar una lista de nombres y todo eso. O sea, lo que quiero es que practiquen como que si de verdad estamos guardando datos en una tabla. Como que ya estuviésemos trabajando con esto en una empresa. Eso es lo que